El primer corte es el AH11-13, que corresponde a la porción exócrina del páncreas. En este se puede apreciar lo que son los lobulillos pancreáticos y podemos observarlos justo en esta parte de aquí. Ahora bien, estos contienen acinos pancreáticos y conductos intralobulillares. Dentro de estos lobulillos se observan estos círculos que son los conductos intralobulillares, y estos son encargados de recoger la excreción pancreática exócrina. Ahora también podríamos decir que normalmente se encuentran recubiertos por epitelio cúbico bajo. También se puede apreciar estas bandas blancas, que sería esto de aquí, y esto es un tejido conectivo que se encuentra entre los lobulillos. Ahora, este tejido conectivo se va a encontrar los conductos interlobulillares, que bien, como su nombre lo dice, está entre los lobulillos. Entonces, estos recolectan la excreción que proviene de los conductos intralobulillares para ser expulsada. Y por último, cabe mencionar que la unidad encargada de generar la excreción pancreática, son los ácidos pancreáticos, que sería esta parte que podemos observar aquí. Ahora pasaremos a hablar sobre el corte AH57. Este corte corresponde a un mayor aumento de la porción exócrina del páncreas. En este se puede apreciar de mejor manera un acino pancreático y podemos observarlo en esta zona, que se encuentra conformado por células epiteliales agregadoras de una sustancia serosa que está en su citoplasma. Ahora bien, en la zona basal son basófilos, pero en su porción apical presentan unos granulos acidófilos que contienen zimógeno, que son enzimas inactivas que se liberarán en el conducto intercalar para posteriormente llegar al conducto de Wilson y ser liberadas al duodeno. Saliendo del páncreas exócrino, el siguiente corte que vamos a abordar es el AH11-14, que corresponde a un corte de parenquima hepático. Esto que se puede ver corresponde a un lobulillo hepático clásico y se caracteriza por tener una forma hexagonal, como podemos observar. Aquí se puede ver estos dos espacios casi en el borde del corte, y estos corresponden a los espacios porta, que aquí estarán las tríadas portales, conformado por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. En medio de estos dos espacios se observa también un tercero, que este tercer espacio es la vena central y recogerá la sangre del sinusoides hepático. Por último, se puede ver una gran cantidad de cordones celulares, que son más oscuros con espacios más claros entre ellos, rodeando a la vena central. Ahora el corte H11-15. Este corresponde a un mayor aumento del espacio porta. En este, la estructura que más resalta es este gran espacio de aquí, que corresponde precisamente a la rama de la vena porta, que está revestida por endotelio, pero también se pueden ver otras estructuras. Por ejemplo, esta de acá corresponde a la rama de la arteria hepática, que de igual forma está revestida de endotelio y tiene una pared muscular más gruesa. Esta otra de aquí corresponde al conducto biliar, que se diferencia porque su epitelio es cúbico simple, lo que le da una coloración más oscura. Y ya por último, se aprecian estos pequeños espacios que se encuentran revestidos por endotelio y corresponden a vasos linfáticos. Continuando con el hígado, nos encontramos que el corte AH2-7 corresponde a un aumento de los cordones celulares epiteliales y sinusoides. Aquí se puede apreciar a los hepatocitos, que estos están en inmediata vecindad con las células endoteliales de las paredes del sinusoides. También se aprecian estas manchas más oscuras entre los hepatocitos, que corresponde a las células de Kupffer, que son macrófagos del sistema fagocítico mononuclear, y su función es englobar y destruir eritrocitos envejecidos, bacterias, virus y restos celulares que llegan al hígado desde la sangre portal.
Como último corte del hígado, tenemos al AH1116, que es una microfotografía de un hepatocito y su relación con la pared endotelial del sinusoide. Primero, se puede apreciar la luz del sinusoide y el citoplasma del endotelio del sinusoide, que delimita el conducto. Ahora bien, entre el sinusoide y el hepatocito hay un espacio llamado espacio Eddy-C, el cual contiene plasma, lo que facilita la difusión de nutrientes entre el hepatocito y este plasma. También impide que las células del endotelio del sinusoide se adhieran al hepatocito, ya pasando al hepatocito en sí. Este cuenta con varios organelos típicos de una célula, como lo son las microvellosidades, algunas mitocondrias que proveen energía y el retículo endoplasmático rugoso que sintetiza proteínas como la albumina, y por último también podemos encontrar pequeños cúmulos de glucógeno que son empaquetados y almacenados en el citoplasma del hepatocito. Continuando, ahora hablaremos de la vesícula biliar, un organismo piriforme ubicado en la cara inferior del lóbulo hepático derecho. El corte histológico AH1118 nos muestra la histología de este órgano. Primeramente, tenemos la luz de la vesícula, que es el lugar por donde circula la bilis. También podemos observar la mucosa de la vesícula, que está conformado por un epitelio cilíndrico simple que forma pliegues hacia la luz similar al tubo digestivo. Esto para aumentar su superficie y así reabsorber la mayor cantidad de bilis posible. También encontramos a su lámina propia, formada por tejido conjuntivo, y a su capa muscular. La hipófisis es una glándula endocrina ubicada en la silla del hueso esfenoides y está fijada en la parte inferior del cerebro por el tallo hipofisiario, que es este de aquí. Está conformada por dos lóbulos, uno anterior o también llamado adenohipófisis, que podemos verlo acá, y un posterior o denominada neurohipófisis, que sería este. En la adenohipófisis podemos encontrar a la pars distalis, que forma la mayor parte del lóbulo anterior, a la pars intermedia, que es una zona delgada que está en contacto con la neurohipófisis. En esta zona se encuentran numerosos vasos sanguíneos, y por último tenemos a la pars tuberalis, que forma la parte anterior del tallo hipofisiario. Ahora bien, en la neurohipófisis, que es esta parte de aquí, podemos encontrar al proceso infundibular, formando la mayor parte del lóbulo posterior, y está formado por fibras nerviosas, de ahí su nombre. La otra parte está formada por el tallo infundibular y que junto a la pars tuberalis forman el tallo hipofisiario. Corte AH16-12 se observa a la pars distalis a mayor aumento. Se pueden observar los grupos o cordones celulares. Algunas células se tiñen intensamente de azul violeta, correspondiendo a las basófilas. Otras se tiñen de rosado, correspondientes a las acidófilas, y otras presentan un citoplasma claro, sin tinción, que corresponden a las cromofobas. Entre los cordones celulares se observan espacios intercelulares que contienen capilares o sinusoides fenestrados, los cuales permiten el intercambio de hormonas hacia la circulación sanguínea. Esta disposición resalta la alta vascularización y actividad secretora de la pars distalis, donde cada tipo celular cumple funciones específicas en la producción de hormonas hipofisiarias. En la diapositiva H16-4 se muestra un corte de la neurohipófisis a mayor aumento, donde se puede ver que la neurohipófisis presenta características de tejido nervioso más glandular debido a su origen embriológico en el tallo neutral del hipotálamo. Esta porción de la hipófisis está compuesta por abundantes fibras nerviosas que forman el tracto o haz hipotálamo hipofisiario, el cual transporta hormonas desde el hipotálamo hacia la pars nervosa. En la neurohipófisis también se encuentran lo que son pituicitos, que son células de la estructura del tejido nervioso. Además, se observan los cuerpos de Herring, condensaciones de material hormonal
neurosecretorio localizadas en las terminales nerviosas, y estos cuerpos almacenan las hormonas producidas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, que descienden a tases del tracto hipotalámico hacia la parte nerviosa para su liberación. Continuando con el corte H16-5, siendo este un corte de las glándulas tiroides, en el cual se observan los folículos tiroideos, que constituyen las unidades funcionales y estructurales de esta glándula, en la cual se encuentran inmersas en ellos los coloides. Se pueden diferenciar dos tipos de células. Tenemos a las células foliculares, que son de epitelio alrededor del coloide, y también tenemos a las parafoliculares, las cuales estas dos células en conjunto producen tetraiodotironina, triiodotironina por las células foliculares y calcionina por las células parafoliculares. Además, no hay que olvidar que el componente principal del coloide es la triglobulina. El siguiente corte es el AH16-7, siendo este un corte de la glándula paratiroides, asociadas fuertemente con las glándulas tiroides. En esta glándula, de igual manera, podemos identificar dos tipos de células: las células principales, las cuales estas secretan a la hormona paratiroidea, y la cual es encargada del aumento de las concentraciones sanguíneas de calcio. Por otro lado, tenemos a las células oxifilas, las cuales estas no tienen funciones secretoras. Aún no se ha definido por completo la función de estas células, pero se cree que ayudan al funcionamiento correcto de las células principales. Mientras que el corte H16-8 es un corte a poco aumento de una glándula suprarrenal, en la cual nos permite distinguir sus componentes a una escala más grande. En esta podemos identificar una cápsula de tejido conjuntivo que recubre la glándula. Un poco más abajo, donde se nota un color un poco más tenue, se identifica la corteza de la glándula encargada de la secreción de asteroides, mientras que más en el centro y profunda se identifica lo que es la médula, la porción secretora de catecolaminas. Por otro lado, tenemos al corte H16-9. Este es un corte aumentado de la glándula suprarrenal, la cual se visualizan a mayor profundidad sus componentes, en los cuales identificamos a la cápsula, a la corteza de GAR y a la médula. La cápsula se divide en tres porciones o zonas, como le queramos llamar. Tenemos a la zona glomerular, en el cual se decreta la aldosterona. Tenemos también a la zona foliculada, que es la encargada de la secreción de glucocorticoides y pequeñas cantidades de gonadocorticoides. Están ordenados en cordones y separadas por capilares sinusoidales. Y por último, tenemos a la zona reticular. Está ordenada también en cordones y separadas por capilares fenestrados y secretan principalmente gonadocorticoides. Y finalmente, más abajo se visualiza la médula con células cormafines, vasos sanguíneos y células ganglionares simpáticas. Finalmente, en esta presentación está el corte H16-12, siendo este un corte del páncreas, en el cual se visualizan los acinos pancreáticos, que constituyen la parte exócrina de la glándula, y los islotes de Langerhans, que estos constituyen la parte endocrina de la glándula. Además de poder identificar las células alfa, que son estas de aquí, y las betas, que serían estas de aquí. Si bien es cierto no se diferencian del todo, las células delta y PP también se encuentran inmersas en el corte.